Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. A mí de todas maneras me resulta increíble que sigan haciendo negocios algunos con fuerzas corruptas o en discusión. Yo tengo la mejor de las impresiones en el caso Ricardo Gareca, no solamente por lo que representa a Ricardo como persona, como profesional, sino también por la seriedad con la que ha enfrentado todas sus operaciones. Por eso me resisto a creer que haya renovado un contrato que dicen anunciará en conferencia de prensa este mediodía con una cúpula de federación corrupta, que además está cuestionada desde lo personal y desde lo político. Edwin Oviedo, el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, sigue amarrado a su cargo, pese a que tiene en el lomo una mochila pesadísima, el asesinato de personas. Tiene cuestionamientos, señalamientos por temas de índole penal que han sido manejados, esos asuntos, desde el Poder Judicial peruano de una manera sospechosa, aparentemente esclarecida por la aparición de unos audios que demuestran un contubernio con las autoridades judiciales, incluidas invitaciones al Mundial de Fútbol, boletas y hasta reventa de las mismas por parte de los magistrados. Una cosa putrefacta. Están en plena investigación. Se le ha pedido al señor Oviedo que dé un paso al costado, porque pues aquí no se trata de un simple caso de sospechas o de investigaciones sobre cuestiones de reventa o economía o qué sé yo, cosas como las que vivimos en Colombia, ¿no? En Colombia hay una investigación por reventa y hay una investigación que yo no sé si termine bien o mal, o si simplemente terminará o no, que tiene que ver con una reventa de entradas y con una acusación hacia la Federación Colombiana de Fútbol por omisión, que no es lo mismo que participar en 6 asesinatos, que es de lo que se está hablando en Perú, y de una corruptela por contubernio entre los procesados, señalados, acusados con las autoridades judiciales. Son escenarios completamente diferentes. Lo que me resisto a creer y a aceptar es que una persona de las condiciones profesionales, de las condiciones humanas de Ricardo Gareca, vaya a terminar firmando contrato, renovación de contrato, con una autoridad sui judice, con una autoridad que está cuestionada y que no se quiere ir simplemente por tosudez, porque así se tendría que ir Oviedo. Se acaba de ir el presidente de la Federación Uruguaya o de la Asociación Uruguaya de Fútbol por unas grabaciones. No se sabe su contexto, pero sí se sabe que existían irregularidades y que Paco Casal, un empresario que desde hace tiempo maneja los intereses del fútbol uruguayo, había permeado a la actual federación. Esto de los empresarios se ha vuelto una peste tenaz, pero por supuesto que es un oficio respetable, como cualquiera otro, y el oficio de por sí no es el dañino, es quienes hacen mal uso de ese oficio.
No se puede decir que todos los empresarios son corruptos o malos. No se puede decir que todos los dirigentes son bandidos. No se puede decir que todos los políticos son esto o aquello. Igual en el caso de los periodistas. Pero que sí hay una gente que le ha hecho muchísimo daño al fútbol desde la condición del empresario, de eso no queda la menor duda y ejemplos hay por cantidades. Y uno de esos ejemplos es Paco Casal. Paco Casal ha permeado no solamente la Asociación Uruguaya, sino también muchas otras asociaciones o federaciones del fútbol sudamericano, desde la compra de derechos de televisión. Recientemente incursionó con éxito inicialmente y después demandada la entrega de los derechos a él mismo en el fútbol ecuatoriano. Y había tenido participación en Perú, y había querido entrar a Paraguay, y manejaba como quería y maneja como quiere el fútbol uruguayo. Hay gente que obra muy bien en el desarrollo de sus profesiones, y esta no es una generalización. Estoy simplemente diciendo que los malos empresarios han hecho trizas algunos países futbolísticamente hablando. Ejemplo, lo de Uruguay. Y no nos vamos muy lejos, lo que ha pasado en Colombia con Pascual Lescano. Entonces, digamos que lo de Perú a mí me sorprende. Y me sorprende que Ricardo Gareca, un hombre correcto, se siente en la misma mesa con el presidente de la Federación Peruana, que está siendo cuestionado, señalado, que ya ha sido juzgado y que además en su momento fue sobreseído por un poder judicial corrupto. Y encuentran grabaciones en las que él interviene con aquellos que lo juzgaron y no lo condenaron y terminaron siendo invitados al Campeonato Mundial de Rusia. Y cuando todo el país le está pidiendo al presidente de la federación que se marche, un hombre como Gareca se sienta con él y firma un contrato de prolongación por 4 años. Eso yo no lo alcanzo a entender. De verdad que no lo alcanzo a entender. Gareca tenía posibilidades en otros países, incluido el nuestro, porque no lo podemos soslayar ni negar. Era uno de los candidatos para venir al fútbol colombiano. Llegó hace unos días a Lima y después de conversaciones en las que se suponía que él iba a mantener la interesa moral de no negociar con una persona como el presidente de la Federación Peruana, termina su abogado cerrando hace unas horas un contrato que se dice cerró por un importante número o números, porque son números importantes que se merece por su trabajo y tal, pero aquí se trata es del cuestionamiento hacia su interlocutor. El fútbol sudamericano sigue viviendo horas difíciles. Está lo de Paco Casal en Uruguay, está lo de Pascual Lescano en Colombia, está el tema de la reventa en Colombia, está instalado este asunto gravísimo en Perú. Dicen que hay acusaciones severas contra algunas autoridades del fútbol paraguayo, que incluso el presidente de la Confederación Sudamericana está en graves dificultades. Y aquí viene la pregunta, ¿acaso no habíamos terminado con este tema, con el FIFA Gate? ¿Acaso no teníamos a todos los relacionados con sobornos, trampas y cometas guardados o por lo menos aislados en territorio de los Estados Unidos bajo la égida de la justicia norteamericana? Pues parece que no, que la historia no ha terminado y que los herederos de estos corruptos que están en Estados Unidos, los herederos como que del todo no están redimidos por las culpas ajenas y los castigos ajenos. Y lo más triste de todo esto es que en la mitad están los jugadores. A mí me dio mucha pena ver el caso de Jefferson Lerma. Yo no le voy a quitar a Lerma 1 centímetro de su capacidad, la tiene. Incluso muchas veces pedimos desde esta tribuna que lo tuvieran en cuenta en la selección nacional.
pero le hicieron un proceso express para transferirlo al fútbol de los estados de la Liga Premier. Después de haber costado 600.000 euros, qué sé yo, una cifra parecida, pasa a 30 millones, con una valorización nacida en repetidas actuaciones con la selección colombiana. Completó la cifra de 9 jugando y de pronto alguna convocatoria más, que es lo que requiere un jugador para actuar en la Liga Premier. Y esto fue express entre noviembre del año pasado y el 3 de julio, cuando jugó su última hora con la selección colombiana frente a Inglaterra en una alineación que nadie se explicó. Comenzó el 10 de noviembre en el amistoso frente a Corea. 9 minutos. Jugó completo el partido frente a China, 90. 24 contra Francia, 45 contra Australia, 79 contra Egipto. 90 minutos en la revesada formación que sacó don José frente a Japón. 18 contra Polonia, 8 contra Senegal y extrañamente titular contra Inglaterra, 60 minutos. Sume: Corea 1, China 2, Francia 3, Australia 4, Egipto 5, Japón 6, Polonia 7, Senegal 8, Inglaterra 9. Las cifras que pide la Liga Premier están cumplidas express entre el 10 de noviembre y el 3 de julio. Insisto, Jefferson, un jugador joven, que con Huila mostró grandes condiciones, que por eso se fue al fútbol español. Más de 90 partidos jugó en primera división con el Levante. Sí, nadie le puede negar, pero por favor, sus condiciones. Pero pasar de 900.000 euros, menos de 1 millón, a 30 de la noche a la mañana, eso sí, digamos que hace parte del mercado, de este loco mercado, que paga por un arquero como Kepa hoy 80 millones. Pero hombre, esto de Lerma me parece ya el top. El que compra puede pagar lo que quiera por lo que desea. Y el que vende, si le dan la plata que pide, maravilloso. Hasta ahí la ecuación oferta y demanda es válida. Es un tema comercial. Lo que no cabe es la valorización a toda costa, por encima de los intereses deportivos, en este caso de la selección nacional, que fue el trampolín usado en 6 meses. Expreso esto, desde el partido, como les digo, frente a la selección de Corea, el 10 de noviembre, express, en 6 meses le dieron la valorización necesaria al jugador. Y qué particular, ¿no? La oficina que representa a Lerma es la misma de Santiago Arias, jugador que ha sido recientemente transferido al Atlético de Madrid. Insisto, no hablo de la condición de los jugadores, la tienen, pero por supuesto, cómo no, eso no está en discusión. El asunto es todo lo que hay alrededor de la operación y cómo transforman, ¿no?, un jugador de 900.000 euros o de 600.000 o de menos de 1 millón en uno de 30 en apenas 6 meses, a expensas de resultados en un campeonato del mundo, porque de la noche a la mañana lo descubrieron. Y eso que lo llevaron a la selección inicialmente como lateral derecho. Y él no era lateral derecho. Incluso él, aquí mismo, en esta tribuna, se refirió a que él no era lateral derecho y eso no lo sentía. Que él era un centrocampista que además le sirvió muchísimo al Levante. Pero como estaban las cosas, por encima de él estaban Wilmar Barrios y Mateus Uribe y Sánchez, para hablar de esos 3. Pero decidieron poner a Abelito lesionado y decidieron poner a este hombre, Jefferson Lerma, al que estaban promocionando y al que estaban buscándole el número de partidos necesarios para la transferencia. Hay muchas cosas irregulares en el fútbol sudamericano. No paran las trampas, no para la ambición, no para, por encima de lo que sea y de quien sea, el echarse el dinero al bolsillo. Admito que eso hace parte
¿qué? De la cultura, de la idiosincrasia de nuestros países, países corruptos, países que la verdad sobreviven porque son muy ricos, porque Colombia es un país rico, porque Perú es un país rico, porque Uruguay, con todo y sus dificultades, ¿no? Puede sostenerse. Argentina es un país rico, Brasil es un país rico. Afortunadamente tienen cómo vivir, en algunos casos, como el nuestro, con dos mares, con multiplicidad de climas, con una fauna extraordinaria, en fin, y con gente trabajadora, porque no todo el mundo es corrupto. Pero estos países, uno se pone a mirar detenidamente la calidad de nuestros gobernantes y funcionan como los aviones, con piloto automático. Sí, con piloto, y no se han acabado y no los van a acabar porque son lo suficientemente ricos como para sobrevivir por inercia, por inercia. Entonces, estos países que tienen tantas dificultades, mal haríamos en exigir que el fútbol fuera el oasis. No, el fútbol hace parte de todo el mecanismo. El fútbol hace parte de todo el organigrama. Y si el organigrama está podrido, el fútbol también termina estando podrido. Y aquellos que están arriba, en muchos casos no tienen autoridad moral para exigirle a los de abajo que tengan un comportamiento decente. ¿Cómo puede un presidente de federación que ha mandado a asesinar, eso dicen algunas personas, ¿cómo puede pedirle al de abajo que sea correcto, que sea decente? ¿Cierto? Y pasa en muchos otros lugares. Dirigentes cuestionados por una cosa o por la otra, ¿cómo le van a pedir al empresario que no entre, al técnico que no elija lo que el empresario quiera o que se valoricen los jugadores? Al final del día, como diría Lucas Jaramillo, al final del día, el único que sale en las portadas es el jugador, el que responde en la cancha es el jugador y el que menos responsabilidad tiene de todos estos escándalos es él. Y lo terminan usando, lo manipulan, lo llevan, lo traen, lo suben, lo bajan, lo montan, lo quitan, lo ponen, y siempre detrás de un dinero que no producen los empresarios, porque los que producen el dinero son los jugadores. Insisto en que hay gente correcta, hay gente decente, de pronto no es mucha, pero existe, hay gente que trabaja decentemente y trabaja correctamente, que son más los ambiciosos, que son más los tramposos. Sí, a mí me dicen que son más los buenos, yo no sé, en este tema del fútbol yo no creo mucho en que sean más los buenos, pero hay gente muy buena que lamentablemente tiene que sucumbir frente a las garras de estos despreciables sujetos que están rodeando una actividad como la del fútbol. Quiero cerrar con algo que sucedió con Almirón, el técnico de Atlético Nacional. Leí las declaraciones en torno al clásico del fin de semana y unas acusaciones directas a que Di Mayor beneficia los intereses de Millonarios o de otros equipos. Yo no sé si esto sea cierto o no. Digamos que puede que sea cierto, puede que no sea cierto. Mi pregunta es, ¿y por qué Almirón? ¿Aquí no hay una postura institucional? ¿O para respaldar los decires del técnico, de su empleado? ¿O para desmentir una postura que hace quedar mal, comillas, a una institución? Yo no entiendo por qué en el mundo del fútbol siempre tienen que salir o algunos jugadores o algunos técnicos a decir lo que los dirigentes o las instituciones no quieren decir. Eso, mirándolo desde si los mandaron a decir. Y si no los mandaron a decir y la institución piensa distinto al técnico o al jugador, pues me parece que la institucionalidad es fundamental primero. ¿Qué es lo que quiero decir? Palabras más, palabras menos. ¿Cuál es la postura de Atlético Nacional? ¿Está de acuerdo Atlético Nacional con lo que ha dicho Almirón en torno a que se quiere favorecer a Millonarios por el hecho de organizar un partido tan cercano al regreso de un viaje de Copa Libertadores de América? Si Nacional está de acuerdo, que se pronuncie, y si Nacional no está de acuerdo, que se pronuncie.
Y lo digo hoy por Nacional, mañana será por Millonarios, por Santa Fe, por Cali o por el que sea. La institucionalidad. ¿Por qué no respetamos la institucionalidad? El señor Almirón puede pensar lo que quiera, pero por supuesto, y está en todo su derecho, y de manifestarlo. Pero yo creo que es obligatorio frente a un tema como este, que es un tema de suyo, importante para el fútbol colombiano, y que enfrenta desde los dimes y diretes a dos instituciones poderosas, fuertes, con un clásico importante. Me parece que la institucionalidad en este momento debe ser fundamental, porque si no, lo demás genera violencia. Seguro que sí, genera violencia, y la violencia no es solamente que a un tipo le den un tiestazo en un estadio, sino también todas las cosas que se dicen, se mencionan en redes sociales, que lamentablemente es más el daño que se hace desde ahí que desde cualquier otro lugar. Simplemente quiero pedir que exista institucionalidad, que las instituciones salgan y corroboren lo que sus empleados dicen, y si no, que simplemente desajusten o desactiven las posiciones personales. Todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, pero la institución está por encima. Yo creo que el bien público prima sobre el privado.